Músicas en la memoria, con Adolfo Fernández. Destinado a probar su ingenio, por favor, arrincone usted su mal humor y transforme en un juguete su televisor. Pues aquí estamos efectivamente en el Día Internacional de la Televisión. Desde mediados del siglo XX hasta el XXI ha sido la figura central del hogar, el gran centro cultural y mediático de la sociedad, principal fuente de información, entretenimiento y relato social. Marcó agendas públicas y lo que salía por la televisión se comentaba en conversación nacional. Es el verdadero unificador social, generando experiencias colectivas simultáneas, ya que todos veían lo mismo al mismo tiempo. Su poder era tal que moldeó imaginarios, estéticas, roles sociales, aspiraciones y miedos, formando la identidad. Organizador del tiempo doméstico, marcaba las rutinas del hogar y se ajustaban todos sus horarios a su emisión. La familia se reunía alrededor de este aparato que era literalmente el hogar del hogar. Esto lo está diciendo el telediario, ¿eh? Esto es importante que lo contemos aquí en Onda Regional con alguien que sabe mucho de esta televisión porque ha sido protagonista, gestor de esos títulos emblemáticos, como ahora comprobaremos, de esa cabecera de la primera cadena de televisión española, único modelo televisivo durante muchos años en España. Es el vicepresidente de la Asociación de la Radio y la Televisión, murciano de Santa María de Gracia. De Santa María de Gracia. Miguel María Delgado. Y Esteban, por parte de madre. Qué hermoso que es. Mi amigo. Y ahora que nos viéramos otra vez aquí en la radio. Qué grande, qué grande. Bueno, pues es que es continuo y necesario estar renovando permanentemente este conocimiento sobre el mundo de la televisión, particularmente esos programas que son emblemas, porque, claro, hablamos de El hombre de la tierra. ¿Qué sabe usted del hombre de la tierra? Nada. Pues del hombre... ¿Acaso Félix Rodríguez de la Fuente? Pues poco y nada. El hombre de la tierra ha sido probablemente el programa más importante que se ha hecho en la televisión en España en toda su historia, en toda la historia de la televisión. Fue una experiencia en la que entramos sin saber a dónde íbamos y se conformó un equipo que creyó en el proyecto y se dejó media vida, entre otras. El programa dejó 3 vidas. Se fueron una la del propio Félix Rodríguez de la Fuente, la de Teodoro Roa y la de Mariano Huesca. A mí me moldeó la vida, a mí me hizo un profesional, el hombre de la tierra me hizo un buen profesional de televisión, porque nos permitió experimentar cosas nuevas y demostrarnos a nosotros mismos que podíamos llegar a los fines que nos habíamos propuesto, y de hecho llegamos. Es el único programa español que ha sido número 1 en Estados Unidos en toda la historia de la televisión. La sintonía la firma Antón García Abril y el productor de esa serie, este es el de La Fauna Ibérica, era don Miguel María Delgado. Sí, ahí estuve yo. En la fauna, 111 programas hicimos del hombre y la tierra, fauna ibérica. Y la verdad es que nos permitió vivir la naturaleza y nos permitió enseñar, sobre todo a Félix, porque Félix era un visionario que nos convenció a todos y que nos encantó a todos. Y lo digo de encantar, no que nos encantara, sino que nos convirtió en unos personajes es que no pensamos más que en el propio proyecto. Sí. Y eso nos llevó al final a hacer una obra de la que yo estoy orgulloso, y cualquiera de los que formamos parte del equipo, que ya vamos quedando muy pocos vivos, la verdad es esa, pero nos permitió formarnos profesionalmente y además conocer otros mundos de televisión de fuera que
aparte de lo profesional, que hemos de destacar que este es un programa que se rodaba en cine, que tiene unas características muy particulares en cuanto cine a la, 35 milímetros. En cuanto a la espera, de ver en qué momento se produce el contacto animal que se está buscando. Sí, y no solo noche, eso, sino además el peso que tenían los equipos. Es decir, nosotros viajábamos con algo así por toda la península ibérica con más de 2.500 kilos de material. Porque nada más una cámara de 35 milímetros con su trípode y sus objetivos pudiera estar cerca de los 120 kilos. Y luego las bobinas de la película, pues que pesara cada uno kilo y medio. Y llevábamos 300 bobinas, pues 300 y pico kilos más. En definitiva, 2.000 y pico kilos viajábamos por toda España. Y había que montarlos, ¿eh? No es que no era solo trasladarlos, sino trasladarlos y luego montarlos. Y montarlos de tal manera que los animales no nos vieran, nunca. Ese era el gran truco, ese es el gran truco que conseguimos. Es decir, fuimos pioneros en el mundo del documental de la naturaleza en poner cámaras donde nadie las había puesto, incluso en hacer unos nidos de las ratitas y de todos estos bichos pequeños que salieran en la tele, y les hacíamos los nidos y allí criaban y eso eran meses y meses y meses de espera para hacer 4 planos. Ajá. Y usted como productor, yo me imagino, la cinta de cine no es como el vídeo que es reversible, que se puede volver a grabar las veces que uno quiera. Cada rollo que se metía en la cámara se daba por perdido si no se ha grabado nada bueno, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántos rollos iban a la basura? Pues pocos. ¿Qué me dice? Pocos porque lo que... Es decir, tú ten en cuenta que un rollo de 300 metros de película hay para 3 minutos, solamente para 3 minutos. Entonces había que elegir muy bien el plano y contando como operadores como Teodoro Roa o Miguel Molina o toda esta gente que eran excepcionales, pues nos permitía un cierto nivel de seguridad con los rollos. Pero vamos, algunos se desperdiciaban. No, pues si le pillaba con la máquina apagada no había posibilidad de grabar justo el instante en el que el buitre llegaba y se comía. Había 2 maneras, porque nosotros trabajábamos de 2 maneras. Íbamos a la naturaleza y veíamos el espectáculo, y si teníamos suerte de cazarlo, y esa es una de las maneras en la que trabajaba, y otra era provocar que los animales hicieran lo que nosotros queríamos. Para eso había 2 maneras. Primero, por ejemplo, para hacer las cigüeñas negras o los buitres, nos poníamos enfrente de los nidos, teníamos unas casetas verdes que las que nos disimulábamos y salía solo el cañoncito del objetivo de la cámara para afuera para que no nos vieran los bichos. Pero luego también teníamos bichos que capturábamos a los que le enseñábamos a ser actores. De tal manera, y este es un ejemplo definitivo, que yo recuerdo que cuando trabajábamos con los lobos, que teníamos como 20 y tantos lobos en cautividad, nosotros eran con los que trabajábamos, una parte con los trajes, porque luego los hacíamos también en la naturaleza libre, pero los que teníamos capturados, había momentos en que en Peregrina, que es donde teníamos todos los animales que capturábamos, los teníamos allí en ese, y teníamos un platón natural excepcional con el río Dulce en medio del valle de Peregrina, una maravilla, con una cascada de 70, 80 metros, teníamos allí a nuestra disposición. Cuando una toma salía mal y Teodoro decía no vale, los lobos solitos se daban la vuelta y se iban a su punto de partida. Es decir, hasta eso. Pero eso se consigue cuando has trabajado con los lobos 1 año, 2 años, 3 años, todos los días se trabajaba con ellos, y entonces conseguías esas cosas. Y gracias a eso hicimos El hombre de la tierra. ¿Qué costaría hacerlo hoy en día El hombre y la tierra?
Es difícil decirlo porque hay dos cuestiones fundamentales. Uno, la tecnología ha avanzado un montón. Hoy tú puedes meter una cámara del tamaño de una moneda de €1, la puedes meter dentro de un nido de los de verdad, un nido en la naturaleza, la metes y esa cámara te puede grabar horas y horas y horas en aquella época no se podía. O ponías la cámara enfrente del nido y estabas esperando a que el águila viniera y le diera a comer al polluelo o no lo veías. Es difícil comparar, pero yo puedo decir lo que costó cada capítulo de los 110. Nos gastamos 10 millones de pesetas por capítulo en aquella época. Si lo tuviéramos que trasladar ahora, probablemente estaríamos hablando de alrededor de €1.000.000 menos, un poquito menos de €1.000.000 por capítulo. Pero teniendo en cuenta que la tecnología hoy ayuda, lo que entonces no nos ayudaba. Hoy, en vez de llevar 2.500 kilos, lleva 250. Y con 250 lleva un material mucho más poderoso desde el punto de vista de filmación que... Bueno, estamos celebrando este Día Internacional de la Televisión y en ese contacto primero de Miguel María Delgado con el mundo de la naturaleza, pues le surge una afición que lo va a llevar aún mucho más alto, al filo de lo imposible. Cuando la cabra tira al monte ya... Sí, esta es una música que a mí me pone... lo mismo que la música del Hombre y la Tierra, a mí me pone la carne de gallina. Porque es una música la hizo Suso Said, que es un músico no como Antón García Briz, que era un músico en aquella época muy muy conocido, era mucho menos conocido, pero un hombre que hizo una música adecuada para un programa como Al filo de lo imposible. Y me pasa lo mismo que me pasó con Al filo de lo imposible. Es el otro programa en mi vida que me ha formado, que me ha terminado de conformar la persona que soy hoy en día. Parece mentira, pero los montañeros, los grandes montañeros con los que trabajábamos en El Hombre y la Tierra, Juanito Oyarzábal y toda esta gente, son personajes excepcionales. Porque no hay que ser el más listo. Para subir una montaña de más de 8.000 metros, no hay que ser el más listo. Hay que ser el que mejor sufre o el que más aguanta el sufrimiento. Porque, por ejemplo, Juanito es un ejemplo brutal del sufrimiento. De las últimas cosas que yo hice con Juanito en Al filo de lo imposible, le tuvieron que cortar los 10 dedos de los pies, porque se les congeló. Estábamos en el K2, en el 50 aniversario del K2, estamos celebrando el K2, y en la subida él y Edurne Pasaban se quedaron en media montaña y nos costó 24 horas bajarlos. Y Edurne salió mejor librada que Juanito, porque se congeló solo las manos y las pudo recuperar, pero Juanito hubo que cortarle los 10. Y eso, cuando tú ves que una persona... Juanito es un hombre con una cultura más bien baja, más bien medio bajo, ¿no? Es un pescadero. Es un hombre que vendía pescado en un mercado, ¿no? Y aprender a sufrir con eso, o eres una persona excepcionalmente fuerte
Y no me refiero a fuerte de fuerza física, sino de fuerte mentalmente, para saber sufrir y que la montaña no te coma. Porque el problema que hay en la montaña es que se sufre y cualquier descuido te lleva a la muerte. Cualquiera, por pequeño que sea, te lleva a la muerte. Nosotros hemos perdido en El Hombre de la Tierra, en Al filo de lo imposible hemos perdido a 2 personas solo en sus 25 años de historia. En los 25 años en que se estuvo haciendo El Hombre de la Tierra se han perdido solo 2 personas. Pero probablemente las 2 personas que la hemos perdido en las empresas menos arriesgadas de las que hemos hecho. Por ejemplo, a Dani le perdimos en una expedición que hicimos después de un año de trabajo excepcional, que estuvimos trabajando como burros durante muchísimo tiempo. Nos fuimos a la isla Reunión a la isla Guadalupe, a hacer un eso que para nosotros era como ir de vacaciones. Y allí se mató el Iturriaga. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que es lo más fácil que hemos hecho, de las cosas más fáciles que hemos hecho? Porque era un descenso de cañones. Estábamos en un cañón. Y el problema es que ataron una de las cuerdas de sujeción, la ataron a un árbol que había en un cortado, no calcularon bien, y cuando se colgaron, se colgó la chica, que la chica Esther estuvo algo así como 52 fracturas en su cuerpo, y gracias a Dios no murió. Pero Xavi Iturriaga tuvo la desgracia de estar al lado del árbol, y se desprendió el árbol y se desprendió toda la tierra que había bajo sus pies, y cayó 80 metros y se mató. Y era lo más fácil que estábamos haciendo, de las aventuras más fáciles y menos arriesgadas que hasta eso creía. Por eso digo que en ese tipo de actividad, cualquier error, por pequeño que sea, te puede llevar a la muerte, y es una verdad como un templo. Y a mí me ha enseñado a afrontar la vida de una manera diferente, ¿no? En el sentido de que ahora procuro rodearme de seguridad por todas partes. Y a veces hay gente que me acusa y dice, joder, no seas ridículo, si no va a pasar nada, si no es eso. Pero me ha enseñado a eso. Y estoy muy agradecido. Esa es la historia. Bueno, este programa a lo mejor no se acuerdan ustedes porque esta es la música del cierre de emisión. Sí, de la carta de cierre de emisión, ¿no? Y salía la antena aquella y se cerraba la emisión como a las 11 o 11 y media de la noche, por ahí, antes de las 12. Yo me recuerdo que era antes de las 12, se cerraba la emisión hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ajá, aunque estamos con un protagonista de la televisión que ha sido bastante noctámbulo.
Durante muchos años responsable de entretenimiento en Televisión Española, ha sido artífice de programas como este, cuya sintonía pues es reveladora de un gala de muchos espectáculos, muchas actuaciones. La emisión se llamaba Sábado Noche, llevaba una cabecera estupenda donde salía el nombre de Miguel María Delgado ahí, en letras tremendas de grandes. Y bueno, salía como en todos los programas, los programas, salían los rótulos de los que hacíamos los programas. Sábado Noche... Lidia Andersen lo presentaba, creo. Lidia Bosch y el chico este valenciano, ya no me acuerdo, o sea, Toni Cantó. Ah. Y luego lo presentó Carlos Herrera y Vivi Andersen. Ellos estuvieron... y antes de Lidia Bosch estuvo la Bosé, antes de Lidia Cantó. Fueron tres mujeres que fueron Vivi, Lidia Bosch y la Bosé, y fue un encargo que me hizo personalmente la directora general que entonces, Pilar Meró, que por cierto ha sido el mejor director, la mejor director general que ha tenido en todos los tiempos Radio Televisión Española. Nunca ha habido una persona con la capacidad de que además se la quitaron del medio injustamente. Y fue un encargo que me hizo ella personalmente, cuando era directora general. Miguel, porque quiero que no solo en tu área esté el programa, sino que además te preocupes tú directamente de hacer el programa. Y fue un programa en el que han venido las mejores estrellas mundiales de la música, prácticamente todas. Yo creo que no ha pasado de James Brown hasta Level 42, hasta todos. Es que no se me ocurre ya ninguno porque todos han estado, todos pasaron, tanto nacionales como extranjeros. Por ejemplo, Julio Iglesias, Rocío Jurado, es decir, la Pantoja, es decir, todos pasaron por aquel programa. Y era un programa que lideraba la audiencia de todos los sábados de toda España. Entonces empezamos nosotros, cuando todavía no existían las empresas privadas, y llegamos a tener hasta 20 y tantos millones, casi 20, un poquito menos de 20. Porque luego hablaremos de otro programa, que ese sí que ha sido el más visto jamás en la televisión, que lo vieron 27 millones de personas. Pero luego hablaremos de él cuando toque, que saldrá también en la música. Y Sábado Noche era un programa en el que, además, como yo soy un amante vocacional de la música, aunque canto fatal y no toco ningún instrumento porque he sido incapaz de aprender a tocar ningún instrumento, pero tengo un amor por la música, siempre he tenido un amor por la música excepcional. Fue un programa en el que me divertía mucho, porque es que venían grandes figuras. Charles Aznavour, estaban todos. Y la verdad es que montamos un equipo en el que todos estamos enamorados de los que estábamos haciendo, que es lo principal que tiene la televisión, que es lo que, por ejemplo, en este momento no tiene la televisión. En este momento no puede haber gente enamorada de la televisión, porque la televisión se ha convertido en una mesa, 8 señores alrededor de esa mesa, y vamos a discutir de lo que seguramente sabemos muy poco y opinar de lo que no debiéramos, ¿no? En eso se ha convertido la televisión. Si tú te repasas la parrilla de cada una de las emisoras, empiezan con discusiones, siguen con discusiones y se termina la noche con discusiones alrededor de la mesa. No hay poco más. Programas de música, salvo La Voz y 4 cosas que hace Antena 3 y lo de la música que hace también Telecinco y tal, salvo eso, que además es música de noveles y cosas así, que no... La música... Antes la televisión era un gran soporte para los artistas musicales, porque asomarse a la televisión les hacía vender muchos discos. Hoy, como los venden de otra manera,
Los venden por Spotify o los venden por las redes sociales, la historia y toda la historia, pues no van a la televisión. Y entonces en la televisión tiene que aprender gente que alguna es muy buena, ¿no? En programas que estos como La Voz, pero que son gente que está empezando y que no conoce, en principio, no conoce a nadie, ¿no? Pero ya no me refiero solo a la música, sino al contenido de los programas. Los programas se han convertido en algo insulso, en la que la gente discute de tonterías. Si consigues alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez, si puedes navegar en un zapato, todo a favor, poniendo como vela un calcetín, viento en contra. Si consigues sostener en un palillo. Bueno, pues Ana Obregón, Ramón García, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? Otra aventura nueva. Eso fue un experimento. Para mí fue una sorpresa, porque yo recuerdo que cuando me plantearon hacer ¿Qué apostamos?, yo dije, bueno, este programa es un programa que no está mal, pero que no va a funcionar. Virgen Santa. Arrasó con todo. Y arrasó con todo porque después cuando el programa empezó a funcionar y yo me puse en mi despacho, me puse a pensar, digo, bueno, ¿cómo ha logrado, con lo que yo pensaba que este programa iba a ser, cómo ha logrado llegar a donde ha llegado? Y claro, cuando te pones a analizarlo primero, la presentación de Ramón García y Ana Obregón fue un pelotazo, fue el primer gran pelotazo. Yo nunca pensé, por ejemplo, a Ramón García le conocía ya de otras cosas, pero a Ana Obregón conmigo no había trabajado nunca. Y tengo que decir que me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Es una profesional como la copa de un pino. Es una persona que la pongas donde pongas, porque la poníamos allí y luego la llevábamos a hacer fin de año y este tipo de cosas, ¿no? La pongas donde la pongas, es capaz de aportar todo lo que ella tiene y además asimilar lo que le dicen los demás, lo que el director o el productor es capaz de asimilarlo, procesarlo y llevarlo a cabo impecablemente. Y Ramón García 3/4 de lo mismo. Yo creo que principalmente fueron los dos impulsores del programa, y luego que el programa, como juega como todos los concursos, ¿no? Se juega con lo que ganan los participantes y toda esta historia, pues. Y más en aquella época que eran pueblos y eran historias lo que iban a concursar, pues aquello era absolutamente extraordinario. Uh-huh. Para mí llegó, a mí me sorprendió, tengo que confesarlo. Hablando de campanadas, es noticia reciente que Andreu Buenafuente ha tenido algún tipo de síncope. ¿Quién es Andreu Buenafuente? El que va a presentar las campanadas este año. En Televisión Española. Sí. ¿A dónde ha llegado Televisión Española? Sí. Este es un buen cómico, además tiene... Este es un buen cómico, Virgen del Amor Hermoso. Tiene la gracia donde yo tengo el dinero, en ningún lado. ¿Podemos seguir? Sí, hombre, sí. Sí, además tiene parentesco con la región. No sé, sí, pero sí, aquí también hacemos tontos. No digas eso. O poco graciosos, quiero decir, no tontos, no quiero insultar a nadie, quiero decirte, pero poco graciosos. Por lo menos a mí no me hace gracia. Es un tipo de humor que juega con ventaja. ¿Sabes? Y juega con la ventaja de considerar al espectador un inculto y a partir de ahí se hace humor. Y el humor para mí en televisión es todo lo contrario. Sí, busca lo más profundo en la mente de los espectadores y a partir de ahí sorpréndelos. Sí. Bueno, si tenemos que repasar entonces y hablar de morancos y hablar de Cruz y Raya, ¿dónde se eso eran unos cómicos
unos cómicos que encontraron nuevas maneras de hacer reír a la gente. Pero a la gente hay que hacerla reír y la gente se tiene que dar cuenta que se ríe porque analiza lo que el humorista ha hecho, lo analiza y llega a la conclusión de que se ha hecho gracia. Yo te invito a que vayas a ver cómo se graba un programa de Buena Fuente o un programa de esta gente, de estos cómicos de ahora, y te darás cuenta que las risas y los aplausos en el plató se los provoca el regidor, no los provoca el artista. Eso es un truco de la televisión más antigua del mundo. Sí, pero es un truco es un truco que se aplica, es un truco que se empezó a aplicar cuando lo que estaba haciendo no funcionaba. Pero cuando funciona no hace falta aplicarlo. Es tan fácil como eso. Yeah. Esa es la gran diferencia. Es decir, y quiero decirte, y yo sin despreciar lo que ellos hacen, que me parece que, oye, si se ganan la vida y se ganan la vida bastante bien haciendo eso, oye, ole ellos, ¿no? Pero lo que indica es que el nivel de la televisión en este momento ha descendido de 100 a 30. O sea, ha descendido un 70% el nivel. Pero, Miguel María, que a lo mejor somos muy severos a la hora de hacer este juicio, pero miramos un concurso. Tuvo mucho éxito en televisión española. Consistía en adivinar el precio justo. Escuchan Músicas en la Memoria. Tampoco parece que este sea un asunto muy sesudo, ¿no? A ver, adivine usted el precio justo de lo que estamos aquí viendo en el plato. Esa es justamente, quiero decirte, ese programa que tuvo un gran éxito y no duró demasiado tiempo. Y cuando un concurso de este tipo, no le pasa como al que apostamos. El que apostamos se puede seguir haciendo hoy, que seguramente seguiría teniendo el mismo éxito. El problema, el precio justo jugaba con una ventaja, siempre con una ventaja, y es que había mucho dinero en los premios que se jugaban allí, había mucho dinero, ¿no? Y eso jugaba con una ventaja. Luego estuvo muy bien hecho, ¿eh? Yo ahí no hago ninguna crítica porque fue un programa que se hizo con un nivel de producción muy elevado y muy fácil. También tengo que decir que hay una cosa que juega a favor de aquellos programas frente a los que se hacen hoy en día, y es la diferencia de presupuesto. Si antes tú disponías de 1 millón, ahora dispones de 100.000 solo, no de 1 millón, de 100.000. Y ese es el grave problema de la televisión. Porque a mí Chicho Ibáñez Serrador, hace muchísimos años, me dijo, el talento es muy importante en la televisión, pero cuanto más talento tienes, más dinero te gastas para hacer la televisión. 1, 2, 3, le invitamos con toda ilusión A que pase con nuestro programa un buen rato antes de irse a la cama. Ya verás cómo hay emoción, muchos premios y humor. Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención. Yo soy vieja y sé bien lo que digo. Formato además propio, quiero decir que no era una compra-adquisición de un formato extranjero. No, es un programa que trajo Chicho Ibáñez Serrador desde Argentina, porque acordaros que Chicho Ibáñez Serrador y Chicho Ibáñez Menta, su padre, eran argentinos. Vino de Argentina con este formato que no se había hecho en ningún sitio, lo hizo. Pero es que estamos hablando del mejor de los mejores de nunca jamás. O sea, el gran maestro, para mí el gran maestro en la producción ha sido Chicho Ibáñez Serrador.
Nadie me ha enseñado más, nadie me ha logrado enseñar más que Chicho Ibáñez Serrador. Fíjate si era un hombre sabio, que en el año, me parece que fue en el 99-2000, por ahí, ya se había dejado de hacer 1, 2, 3 un montón de tiempo, y a la dirección de Radio Televisión Española se empeñó en que volviera el 1, 2, 3. Y como yo era director de programas de variedades y musicales de Televisión Española, pues me lo encargaron. Entonces contacté con Chicho, le tuve que convencer, porque no quería hacerlo, le tuve que convencer para que hiciera el programa. Y justo el día que estrenamos el programa, me dijo, antes de que se emitiera, me dijo, este programa va a fracasar. Y dicho y hecho. Lo tuvimos que aguantar 4 o 5 programas nada más porque no hacía audiencia. Fíjate si él sabía de lo que hablaba. Es un genio de la televisión. Chicho ha sido el genio más grande que ha tenido la televisión en este país, nunca jamás. Y yo le he tenido siempre una admiración y un cariño porque era una persona que no se engañaba. El problema que tenemos en la televisión muchas veces es que nos engañamos con la brillantez de las imágenes, las luces, los faroles y los brillos y todas esas historias, nos cegamos, y él no se cegaba. Y es que decir eso, un hombre que vino a este país y empezó con historias para dormir, que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Para estar hecho en la época que está hecho. Empezó con eso y luego hizo el 1, 2, 3. Pero era un hombre que sabía de lo que hablaba. Un musical más para terminar de darle usted un gusto. Aplauso. Primero, es un programa que el último realizador que tuvo en la antena era un murciano, Mauricio Romero, que ya nos abandonó hace unos años, y era un programa que le pasaba lo que sábado noche. Es un programa por el que ha pasado todo lo que en la música para gente más joven en aquella época, en la pública, donde ha pasado todos los grandes artistas del mundo musical de aquella época pasaron por el aplauso. Y es un programa que además hacía bailar a la gente, hacía que la gente se moviera con él. Y eso es importantísimo, y sobre todo para la gente joven. Y es un programa que tuvo una acogida excepcional en la audiencia joven, que no era precisamente la audiencia más determinante en televisión española en aquella época, y sin embargo consiguió un movimiento de gente muy, muy, muy importante. Bueno, hemos estado hablando de algún dramático como referencia a esa televisión que inicialmente pues aporta el punto cultural, que trae a los clásicos de la literatura española para de alguna manera pues reverenciarlos, ¿no? Y hacerlos accesibles al gran público. Y esto es una labor que yo creo que Televisión Española también debería un día cobrarse, ¿no? Sí, hay... El dramático es la programación más difícil y complicada que existe en la televisión. Es decir, no hay nada más complicado de hacer que un buen dramático. Porque el problema es que tú estás contando una historia de un personaje o de varios personajes o con muchas situaciones diferentes. Y el problema es que tú tienes que llegar a todos con esa obra, ¿no?
Y para llegar a todo necesitas, primero, partir de obras, como se hacía en la primera época, de obras literarias. Hoy en día los dramáticos se hacen originales sin venir de obras, pero entonces eran obras dramáticas. Un caso claro es el de Fortunata y Jacinta, ¿no? Y el problema, yo estoy recordando ahora mismo el decorado que había detrás de Televisión Española en Prado del Rey, y había 7.000 metros cuadrados de decorado para hacer Fortunata y Jacinta. Imagínate tú ahora si tienes que pagar, construir casas, construir historias de decorado en 7.000 metros cuadrados. Imposible, no hay dinero en el mundo para pagarlo. Y entonces se hizo. Y se hizo de una manera excepcional. Mario Camus hizo un obrón como la copa de un pino. Porque aunó dos cosas: la dirección de actores y la dirección sobre la imagen. Es decir, qué plano doy, qué plano no doy, qué plano secuencia tengo, qué cosas tengo. Y aunó las dos cosas de una manera excepcional. Yo estoy seguro que si la gente que dirige hoy Televisión Española recuperara esas, que las tiene en el archivo de Televisión Española, recuperara esas obras y las pusiera, seguramente, como tengo tantos años como tengo, seguramente estoy hablando con una persona ya de otra época, ¿no? Pero yo diría que hoy en día, por ejemplo, Fortunata y Jacinta la pones y la gente, hasta la gente más joven, se engancharía a ella. Porque es de una calidad absolutamente. Hubo unos realizadores ahí excepcionales. Maruja Molina también era una realizadora de dramático absolutamente excepcional. Hizo Santa Teresa, que era un obrón como la copa de un pino. Y esa es. Y para mí siempre ha sido un referente en el que yo he andado poco. Yo he hecho algunos dramáticos, porque no en vano procedo de una familia en la que en los años catapum dirigían películas dramáticas, algunas de humor, como las de Cantinflas. Dígalo usted, que su abuelo era... Mi tío abuelo era... El hermano de mi abuelo era el director de las películas, de todas las películas. Director y productor de todas las películas de Mario Moreno, Cantinflas, y dueño de los estudios. Hizo muchas más cosas que lo de Cantinflas. Era dueño de los estudios Churubusco Azteca en México, que eran los mejores estudios que hubo. De hecho, los hijos el hijo y la hija de mi tío abuelo, Miguel María Delgado se llamaba como yo, vendieron los estudios Churubusco Azteca a una compañía, a Columbia, una compañía norteamericana que se quedó con ellos, y con los derechos de las películas de Cantinflas, de algunas de las películas de Cantinflas. De hecho, todavía después de casi 20 años, seguimos, porque mi padre fue heredero de algunas películas de Cantinflas, de alguna mentira. La explotación para España las heredó mi padre, y yo y llevamos por 25 o 30 años con unos juicios como contra Columbia para recuperar esos derechos. De hecho, no lo hemos conseguido todavía, y lo que pasa, claro, en México las cosas funcionan como funcionan. Entonces, no tiene mucho remedio. Vaya una historia. Bueno, con Miguel María Delgado, que es hilo conductor de esa televisión soñada, que nos está hoy ofreciendo sus músicas, sus recuerdos en el Día Internacional de la Televisión. Hablando de dramáticos, usted también ha estado en lo que es la grabación de teatro en televisión, o el modelo a la italiana, ¿no? Con cámaras frontales que han estado... Sí. Incluso creo que tuvo algún incidente con alguna parrilla de luces que se le cayó. Sí, bueno, a mí me ha pasado de todo. A mí me ha pasado de todo. Hay alguna anécdota que me ha sucedido en una
en una cuestión que pasó hace 50 años. Ha prescrito, se puede decir. Sí, ha prescrito, pero lo que pasa es que no se puede contar. No se debe contar. No es que no se pueda, es que no se debe contar. Me paró una historia excepcional. Y lo que pasa es que realmente no se puede contar ni se debe contar, porque las cosas son como son. Bueno, pues la dejo aquí. Luego se la contaré. En Me lo va a contar hoy. Venga, de acuerdo. Bueno, en cualquier caso, como digo, esta experiencia, ahora que vemos el declive de la televisión y que vemos que ha dejado de estar en el centro de la vida social, ¿cómo se siente usted? Mira, yo no le llamaría declive. Yo le llamaría... Ha cambiado absolutamente. Y no quiero arrogarme el ese para decir, no, es que ha cambiado peor, no. La televisión, yo por ejemplo, dejé hace en el 2017, que fue cuando ya hice mi última cosa en televisión, me retiré porque no me divertía. Cuando salía a rodar o a grabar, no me divertía. La televisión se hace hoy en día de otra manera y yo no voy a decir si es mejor o peor. A mí me parece peor, pero me parece a mí. No quiero convencer a todo el mundo de que mis convicciones son las buenas, no. Pero me parece que ha cambiado de tal manera que los niveles, los estándares de calidad son menores. Pero tengo que decir una cosa. Nosotros antes nos podíamos permitir el lujo en televisión española de hacer programas que costaran 100 millones. Hoy en día no se puede uno permitir el lujo de hacer programas de 100 millones. Claro, con 100 millones es mucho más fácil hacer buena televisión. Entre otras cosas porque compras mucho mejor talento, porque tienes para hacer muchas cosas, porque tienes más tiempo para hacer las cosas, por muchas razones, ¿no? Por eso digo que es una manera diferente. Yo ahora cuando me dicen, ¿y por qué no hace...? El otro día me llamaron para hacer una historia con Televisión Española y dije, mira, yo es que no sé hacer la televisión que queréis que se haga hoy en día. Entonces, como no sé, mejor no la hago. Y ya está. Soy honrado conmigo mismo. Porque yo siempre, lo he dicho hace un rato, yo siempre que he salido a rodar o a grabar o a hacer programas, he salido y me he divertido, he conseguido divertirme. Y ahora no, desde hace muchos años no me divierto. Entonces, por eso digo que no es que haya habido declive, es que ha cambiado la manera de hacer las cosas. Hay una fragmentación muy grande. Hay una no, eso es fundamental. Donde antes había, en el peor de los casos, durante muchos años, donde antes había 5 televisiones, hoy hay 2.700 televisiones en toda España, ¿no? Y entonces, claro, la audiencia se ha fragmentado. Yo hacía el 1, 2, 3, por ejemplo, es el programa más visto jamás en la televisión, hizo 27 millones de espectadores. Hoy no hay 27 millones de espectadores viendo la televisión en toda España, en todas las televisiones de España. Entre todas no juntan 27 millones, con lo cual, claro, la fragmentación ha sido brutal. ¿Qué es lo que ha provocado la fragmentación? Menos publicidad, menos inversión, menos dinero para hacer televisión. Está más claro que el agua. El Smart Televisión, por supuesto, con las plataformas, Netflix, YouTube, todas las que conocemos. Está la irrupción también del Smart. Gracias a Dios a esas plataformas. Fíjate que yo las recibí las plataformas como una amenaza. Y tengo que ser justo, me equivoqué. Son las únicas que mantienen, ese tipo de plataformas son los únicos que mantienen una televisión con una cierta calidad. Lo que no consiguen, aunque están entrando en el tema live, el tema del directo, es la simultaneidad que se daba en aquellos momentos de la televisión. Solamente en los acontecimientos muy puntuales podrían ser objeto de esa atracción, algún partido de fútbol, alguna evento como Eurovisión, quizás. Sí. Hay que construir ese tipo de formato para conseguir concentrar a la audiencia, que es lo que no se consigue. El problema es que ahora lo que se ha lo que hay es que los formatos se internacionalizan, pero no se internacionalizan
por ejemplo, yo hago un formato muy bueno o bueno, y hoy en día ese formato lo que se hace es vender la fórmula, no se vende mi programa, se vende la fórmula. ¿Cuál es el problema? Que cada uno interpreta la fórmula como quiere, como le da la gana. Y entonces, pues, el 1, 2, 3 hecho en España se hizo en Holanda en su momento y se hizo exactamente igual. Hoy en día no es verdad. Hoy La Voz, que es un programa musical, esa voz que se hace en España no tiene nada que ver con la que se hace en Holanda o con la que se hace en Inglaterra, porque son fórmulas que parten de una misma línea, pero que se abren a fórmulas finalmente diferentes, ¿no? Y esa es la música de la televisión. No, la música de la televisión de Falcon Crest. Esto sí que es un pelotazo bueno de televisión. Estas series que junto con Bonanza, Los Ángeles de Charlie, Vacaciones en el Mar, Macmillan y su esposa, en fin, en cada momento, cada época tuvo su serie. Todas esas series, que hoy se hacen series parecidas, que las hay, pero el problema, por ejemplo, hace unos años hay una serie que se llama Deadwood, que es una serie norteamericana sobre los primeros pobladores de ingleses, irlandeses, escoceses y todo en América. Y yo la estoy revisando ahora mismo y me estoy dando cuenta de una cuestión. El problema es que los diálogos tienen un nivel tan alto, los que de la película, los de la serie, que hoy en día no tienen. Y vámonos que llega el... Yo voy a ver, Claudio, si me permite usted, que tampoco está mal. No, tampoco está mal. Una vocación de la televisión viejuna que hemos aquí idolatrado con el gran hacedor de la televisión, Miguel María Delgado. Gracias, maestro. A ustedes por darme la oportunidad de hablar. Gracias.